revelada la increíble verdad sagrada de Raquel y Lía, un milagro transformador en el plan divino. En el tercer año de Joacim, un eco resonante de la historia antigua se levantaba en la tierra de Canaán, donde el sol del desierto ardía con fuerza, bañando los campos donde los pastores guiaban a sus rebaños. Este lugar, impregnado de gloria y sufrimiento, era el hogar de Labán, un hombre de gran riqueza cuyas hijas, Raquel y Lía, estaban destinadas a entrelazarse en una narrativa de amor y rivalidad. Raquel, la de ojos preciosos y cabellos hermosos, cautivaba a Jacob con su pura presencia, y así, al instante, se forjó entre ellos una conexión que desbordaba el amor. Sin embargo, en la sombra de su amor se erguía una dolorosa verdad. Raquel era estéril, y su corazón anhelaba descendencia, mientras que su hermana Lía, la menos favorecida en apariencia, florecía como madre. La calidez de la convivencia se tornaba tensa. Cada día importaba en el hogar de Labán, donde los susurros de las rivalidades se entrelazaban con el aroma del pan recién horneado. Raquel, afligida por su impotencia, miraba a Lía cada vez que daba a luz, sintiendo cómo su amor se desvanecía en la sombra de los hijos que su hermana le ofrecía a Jacob. Así, la casa, en lugar de ser un refugio calmo, se convertía en un escenario de luchas celosas. La presión por cumplir el mandato divino de ser fecundos recaía pesadamente sobre sus corazones. En medio de la confusión, Raquel, llevada por la desesperación, ofreció a su sierva Bilha a Jacob como una alternativa, un recurso de su tradición que hablaba de procreación por medio de otros. En ese acto se vislumbraba el eco de las promesas que Dios había hecho a sus antepasados. Pero, como si la rivalidad fraguara más conflictos, Lía tomó la misma decisión y ofreció a su sierva Silpa, dando pie a un torbellino de nacimientos que aumentaba la tensión en el hogar. Los días avanzaban y las quejas y risas de los niños resonaban entre las paredes, mezclándose con los anhelos y los llantos. Una noche, en un momento de profunda tristeza, Raquel se acercó a Jacob y con un grito desgarrador expresó: «Dame hijos o muero». Génesis 31, RVR 60. Jacob, confundido, recordó las promesas de Dios y la entrega de su corazón hacia ella. Las intenciones que anunciaban un futuro brillante estaban bajo la amenaza de un silencio divino. Sin embargo, Dios escuchó el clamor de sus corazones. En medio del calvario de su desamparo, Raquel finalmente concibió, y al dar a luz a José, su desconsuelo fue transformado en esperanza, notando que su vida era un hilo tejido en el grandioso plan de Dios. ¿Cómo reconciliar el amor y la rivalidad, la bendición y la lucha? Las promesas de herencia divina brotaron de la tierra de Canaán, y el rayo de un milagro iluminaba sus destinos entrelazados. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La historia de Raquel y Lía no terminaba aquí, y cada nuevo día traía consigo la urgencia de la reconciliación. Un futuro repleto de desafíos aguardaba en la distancia. La pregunta persiste: ¿podría Dios unir dos corazones desgarrados por la rivalidad? Las promesas estaban aguardando su cumplimiento, y la narrativa divina continuaba a desplegarse en la tierra de Canaán, donde los sueños de dos hermanas se convertirían, aún sin ellas saberlo, en el cimiento de un legado que marcaría a la humanidad entera.
Y así fue que el tiempo pasó en la casa de Labán, donde los días se llenaban de incertidumbre y anhelos profundos. Raquel, con el corazón rebosante de alegría por el nacimiento de José, no supo que este único hijo traería consigo un camino lleno de pruebas y grandes decisiones. Lía, aunque había dado a luz a varios hijos, miraba el éxito de su hermana con tanto asombro como envidia. La rivalidad entre ambas hermanas continuaba siendo un desafío constante, como el viento que soplaba en las desérticas llanuras de Canaán. En medio de esas sombras, enterrados en su lucha, se hallaban deseos de aprobación, amor y un futuro que parecían siempre esquivos. Una noche, mientras el manto estrellado cubría el cielo, Dios habló a Jacob en sueños. Le dijo: «Vuelve a la tierra de tus padres, y yo estaré contigo». Génesis 31:3, RRR 60. Jacob sintió el ardor del llamado del Señor, recordando las promesas que había recibido. Su corazón se llenó de la determinación de regresar a su hogar, pero también lo invadió miedo, pues sabía que su tío Labán no le dejaría partir sin luchar. Sin embargo, al escuchar que Dios le había ordenado dejar a Labán, Jacob preparó a su familia y toda su posadera para el viaje. Convocó a Raquel y Lía y les compartió su visión. «El Señor me ha llamado a regresar a nuestra tierra, donde nuestras raíces están firmemente plantadas». El camino sería largo, pero el eco de la obediencia resonaba en su ser. Raquel, con la mirada entre el amor y la tristeza, respondió: «¿Acaso no hemos estado sufriendo en esta casa? Dios ha sido fiel, y aunque aún hay heridas, nuestras familias serán sanadas en la tierra prometida». Lía, reconociendo el poder de la mano del Señor, se unió al propósito de su hermana, y juntas se comprometieron a seguir la dirección divina. A la mañana siguiente, bajo la luz tenue del alba, partieron sin avisar a Labán. Raquel, sin embargo, tenía un secreto. En su ansia por llevarse algo más que solo el fuego de la familia, había tomado los ídolos de su padre, un símbolo de la herencia que había conocido. ¿Por qué traer los ídolos? La ambición de su corazón buscaba seguridad en el familiar, como si el poder de lo tangible pudiera estar entrelazado en el mandato divino. Mientras emprendían el camino, Labán se dio cuenta de la huida y partió en su busca, lleno de ira e indignación. Durante 3 días no supo el paradero de su familia. Al cuarto día, el Señor se le apareció en sueños a Labán y le advirtió: «Ten cuidado de no decirle ni una palabra buena ni mala a Jacob». Génesis 31:24, RBR 60. El temor de Dios empezó a abrazar el corazón de Labán, quien, al encontrar a Jacob, lo confrontó pero también sintió la protección divina alrededor de él. Este relato de confrontación, a medio camino entre el perdón y el resentimiento, refleja el deseo de Dios de restaurar lo que estaba roto. La tensión entre ambos hombres, Jacob y Labán, simboliza la lucha que muchas veces enfrentamos cuando lo divino y lo humano chocan. En medio de ese encuentro, Lía y Raquel prestaron atención a las palabras de sus esposos, sintiendo cómo el toque de Dios comenzaba a hacer su obra en las vidas de todos ellos. La reconciliación no solo se encontraba entre los hombres, sino que también se estaba gestando entre las hermanas, mientras una fe renovada invadía sus corazones por la posibilidad de un futuro alineado con la voluntad divina. La historia se tornaba más intrincada con cada decisión que tomaban, y la pregunta seguía resonando: ¿podría la recuperación de estos corazones heridos dar lugar a un linaje de bendición? Las promesas de Dios se entrelazaban, tejiendo las vidas de estas mujeres en su gran plan de redención. Y así, mientras las sombras de duda se disipaban con la luz de la verdad, se dio paso a un nuevo capítulo. Labán, al sentir el poder soberano de Dios, permitió a Jacob partir, sin antes advertirle que alimentara sus miedos. «Recuerda», dijo Labán, «que lo que se tome de mí en tu viaje será un signo de separación que nos marcará». ¿Qué significaría esto para los destinos de Jacob y su familia? ¿Cómo podría la elección de un futuro en libertad entrelazarse con la historia de estos ídolos? La siguiente etapa de sus vidas prometía ser un viaje hacia la revelación plena de lo que Dios había diseñado desde el principio.
Mientras el amanecer asomaba su rostro en el horizonte, la familia de Jacob comenzó a hallarse en el estrecho sendero que conducía a la tierra prometida. El aire fresco y limpio de la mañana renovaba sus energías, aunque los corazones de Lía y Raquel latían con inquietud. El secreto que Raquel había guardado, los ídolos de su padre, pesaba sobre su alma. Eran tesoros de la iniquidad, símbolo de una herencia que habían jurado dejar atrás. Jacob, sintiendo la tensión en el ambiente, se volvió a sus esposas. No llevemos nada que nos una a lo que fue. Nuestro futuro en la tierra de nuestros padres nos espera, libre de ataduras, les exhortó con fervor. Sin embargo, el eco de Raquel, que guardaba los ídolos, resonó silenciosamente en su mente. ¿Podría realmente el camino hacia la libertad estar empañado por tal carga? Mientras marchaban, la visión de un futuro prometedor se entrelazaba con la lucha interna de cada una, como semilla y maleza creciendo juntas en un mismo campo. Lía miró a su hermana, consciente de la batalla entre su anhelo de pertenencia y la fe en el Dios que les había guiado. ¿Es que, al confiar en Dios, no debemos soltar lo que nos ata a nuestro pasado?, pensó, resonando sus pensamientos con el eco del llamado de Jacob. Días pasaron y la familia se encontró nuevamente ante desafíos en el camino. Al caer la noche, mientras encendían su fuego, Jacob levantó la mirada al cielo, buscando dirección. Fue entonces que una inquietante voz llegó a su corazón. El camino de vuelta está lleno de peligros, y los ídolos que escondes de tu padre también pueden convertirse en un tropiezo. Sintiendo la urgencia del mensaje, Jacob deliberó. He de enfrentar a mi hermano Esaú, el que me juró odio, pensó. La preocupación comenzó a calar en su ser. ¿Habría en verdad hallado su camino hacia la redención solo para enfrentar la furia del odio? En medio de la noche, Jacob se separó del campamento, buscando a solas la presencia de Dios. Se arrodilló y oró fervientemente. Oh Señor, tú que me has guiado hasta aquí, clamo por tu ayuda. Devuélveme a la paz que prometiste a mis antepasados. Entonces, en medio de esa oración, el cielo se llenó de luz y una figura apareció ante él, desafiando la oscuridad de su temor. ¿Por qué temes, Jacob? Soy el mismo Dios que estuvo con Abraham y con Isaac. He venido a recordarte que he escuchado tus súplicas. Tu hermano no te hará daño si confías en mí. Pero primero deberás soltar lo que pesa en tu corazón. Al oír esas palabras, la confusión de Jacob se transformó en claridad. Comprendió que para avanzar debía confrontar tanto a Esaú como su propia falta de fe, y también el ídolo que Raquel había llevado. La verdadera liberación comienza con la obediencia, reflexionó. Cuando regresó al campamento, encontró a Raquel contemplando las imágenes de piedra y metal. «Hermana», dijo Jacob, su voz llena de determinación, «necesitamos deshacernos de lo que simboliza nuestra cautividad. Estos ídolos deben ser destruidos». La mirada de Raquel cambió de sorpresa a rechazo, y finalmente concluyó que el llamado de Dios era más importante que su apego a lo antiguo. «No puedo arriesgar la bendición que nos fue prometida», exclamó Raquel, sintiendo cómo su patria espiritual había comenzado a tomar forma en su interior. Con sentimientos encontrados, las hermanas tomaron los ídolos y en un acto de obediencia sacrificial los destruyeron. Mientras el fuego devoraba esos símbolos de su pasado, se sintieron más ligeras, liberadas de las cadenas que las ataban. Pero lo que Jacob no sabía aún era que su lucha no solo era contra Esaú, sino contra una fuerza divina que lo transformaría en el mismo proceso. Al caer la noche, cuando todos dormían, quedó a solas en el río Jaboc. La luna brillaba con fuerza, y el silencio era interrumpido solo por el murmullo del agua. Fue entonces cuando una figura misteriosa se acercó a él. Un estruendo como el rugido de un león llenó el aire, y una batalla por su destino comenzó. Jacob luchó con un ser divino,
sus manos aferrándose a la realidad que se retorcía a su alrededor. «No te soltaré hasta que me bendigas», clamó Jacob, su corazón palpitando intensamente. En el fondo de su ser, comprendía que la bendición era más que un regalo, era el reconocimiento de su identidad en Dios. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó el ser. Y Jacob, en el dolor de su lucha, respondió: «Jacob, el que suplanta». «Ahora serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con hombres, y has prevalecido», afirmó la voz. Y una luz brillante llenó el espacio, iluminando su vida caótica. Al amanecer, Jacob no solo tenía una nueva identidad, sino que muchas promesas que le estaban esperando. Mientras regresaba al campamento, cojeando de su lucha, su corazón estaba envuelto en una paz que trascendía todo entendimiento. Se detuvo un momento, consciente de que el encuentro con Esaú se acercaba. «El sendero ante mí está lleno de desafíos, pero lo que vino antes de mí ha sido superado, y Dios se está preparando para un nuevo comienzo», reflexionó. Sin embargo, había más en el horizonte que solo el reencuentro con su hermano. Un susurro celestial cruzó su mente. «Pronto verás la plenitud de mi gracia. El tiempo está acercándose, y lo que creías perdido será renovado». La historia de Jacob, de Raquel y de Lía aún no había acabado, pues el propósito divino estaba en marcha, y con cada paso estaban más cerca del cumplimiento del gran plan soberano de Dios. Con el alba despejándose en el horizonte, Jacob se sintió revitalizado por la promesa que resonaba en su corazón. Sabía que ya no era solo Jacob, el suplantador, sino Israel, el que lucha con Dios. Con su nueva identidad, una resolución inquebrantable llenó su ser. Enfrentar a Esaú sería el primer paso no solo hacia la reconciliación familiar, sino hacia el cumplimiento de la herencia divina que le aguardaba. Mientras caminaban, Jacob sintió el peso de la mirada de Lía y Raquel, sus esposas y acompañantes, cada una con sus propios secretos y visiones. Raquel, la amada de su corazón, había anhelado durante años la bendición de la maternidad, y ahora, tan cerca de enfrentar su destino con Esaú, la ansiedad se apoderaba de sus corazones. Lía, que en su vida había experimentado el anhelo de ser valorada, observaba el cambio en su esposo, y un nuevo brillo de esperanza comenzó a despertarse en su interior. «Israel», pronunció Lía en voz baja mientras caminaban, «¿crees que el Señor escuchará nuestras súplicas?». Jacob, volviendo su mirada hacia su primera esposa, vio en sus ojos un reflejo de su propia lucha. ¿No escuchó él el clamor de nuestros padres? «Él está con nosotros», respondió, reafirmando no solo su fe, sino la esperanza compartida entre ellos. Así comenzaron a moverse hacia la tierra de Edom, donde Esaú esperaba, rodeado de sus hombres. Jacob, con el corazón lleno de tanto miedo como anticipación, se detuvo un momento, instintivamente, para orar, buscando el rostro del Señor. «Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, escucha mi súplica», murmulló entre los sonidos del viento que soplaba con fuerza entre los sauces del río. «Tú me has prometido prosperidad, cuida de mi familia y de mí en este momento de prueba». Como si el cielo hubiera respondido a su clamor, la sensación de paz descendió sobre él. Esa paz, un reflejo del amor divino, le rodeó y, al abrir los ojos, sintió que la incertidumbre comenzaba a desvanecerse. Con fe renovada, él y su familia continuaron su camino. A medida que se acercaban al campamento de Esaú, Jacob decidió tomar el paso audaz de dividir su rebaño, para que si su hermano decidía atacar, al menos una parte podría escapar. Era una acción calculada, aunque el temor aún se ceñía a su corazón. Se volvió a sus mujeres con seriedad. «Lía, Raquel, preparen a los niños, es posible que debamos huir». Ambas mujeres asintieron con preocupación, su fe coexistiendo con el miedo al desconocido que cernía ante ellos.
Cuando finalmente vieron a Esaú a lo lejos, el corazón de Jacob latía con fuerza. Era un hombre grande, imponente, y a medida que se acercaba, un torrente de memorias lo invadió. La traición, la maldición, el deseo de perdón, todos esos sentimientos luchaban dentro de él. Sin embargo, Jacob no podía permitir que su pasado dictara su futuro. Entonces, cayendo de rodillas, se inclinó ante Esaú, recordando su error, su lucha y la promesa de un nuevo comienzo. «He venido a ti, hermano», declaró, su voz resonando con sinceridad, no como un suplantador, sino como un hombre que busca el perdón. La vulnerabilidad de Jacob en ese momento fue palpable, y el temor a su muerte se desvaneció ante la súplica genuina de aceptación. Mientras tanto, Raquel y Lía observaban cuidadosamente, sosteniendo a sus hijos, orando silenciosamente por un milagro en la reconciliación. Sus corazones latían con un rayo de esperanza, pues no sabían que un propósito mayor se iba revelando. Cada sacrificio personal y cada lágrima eran parte del milagro transformador del plan divino. Cuando Esaú se aproximó, su rostro se llenó de sorpresa y alivio. «Hermano», dijo, la dulzura en su voz resonó como un cántico de gracia. «He venido a buscar no solo justicia, sino también redención». En ese instante, un profundo abrazo se tejió entre ellos, y el cielo pareció abrirse en reconocimiento de la nueva relación. Pronto, lo que se había creído perdido comenzaba a ser renovado. Pero, en lo profundo, la voz del Señor seguía hablando. «Mira, Israel, este no es solo el inicio de tu redención, sino el preludio de lo que aún está por venir. Las promesas del pacto se revelarán todo en su momento». Mientras el reencuentro de hermanos llevaba a la paz, el Espíritu de Dios auguraba que el viaje apenas comenzaba. Así, la historia de Lía y Raquel se entrelazaban en un tapiz de 1000 caminos, y Jacob sabía que todavía había grandes revelaciones en el horizonte, donde la gloria de Dios seguiría desplegándose. La reconciliación entre Jacob y Esaú trajo un aire de calma, pero el silencio que acompañaba aquel encuentro no era el final de la historia. Con el abrazo entre hermanos, el amor contestó al odio. Sin embargo, aún se gestaban en el corazón de las mujeres profundas heridas y anhelos por resolver. Lía, observando la unión renovada entre su esposo y su hermano, sintió que su corazón se iluminaba. Pero también la sombra de su propia lucha personal comenzó a hacerse más evidente. ¿Sería su voz escuchada en medio de tantos sentimientos de alegría? Mientras Esaú recibía a su hermano con un amor desbordante, las inseguridades de Lía también comenzaban a aflorar. «Jacob», dijo Lía con valentía, llamando su atención, «¿qué sucederá ahora con nosotros? ¿Podremos seguir adelante en esta nueva relación?» La mirada de Jacob se tornó suave al escuchar a su esposa. «Confío en que la gracia de Dios nos guiará», respondió, sintiendo la necesidad de asegurarle que el pacto del Señor se cumpliría en sus vidas. Raquel, aún en un lugar de esperanza, no podía deshacerse de la inquietud que llenaba su alma. Los días de ruego por progenie las acompañaban, y con el encuentro de Esaú, sus pensamientos oscilaban entre la alegría de la reconciliación y el anhelo de poder afirmar su valía en el hogar familiar. Sin embargo, sus propios deseos parecían oscurecidos por lo que ella percibía como el éxito de Lía, el ganarse la aceptación y el amor de Jacob. Fue entonces que al caer la tarde, cuando la búsqueda espiritual de Raquel emergió, se separó de la multitud de emociones, se alejó de los hombres reunidos y se dirigió a un lugar retirado. Allí, en la soledad del crepúsculo, ella clamó al Señor con fervor. «Oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, escucha mi clamor. Siendo honesta, siento el dolor de no ser madre, y mi corazón tiembla ante el temor de ser olvidada. Te ruego que enlames mis días con tu favor». Mientras sus lágrimas empapaban la tierra, un susurro atravesó el viento, como un eco divino. «Raquel, he escuchado tu lamento. Tu clamor no ha caído en oídos sordos. He destinado algo especial para ti.
El aire parecía cargarse de una presencia, y por un breve momento Raquel sintió que su pesadez se levantaba. Una luz de esperanza empapó su corazón mientras la voz de Dios resonaba en su espíritu. Volviendo con renovada fe, ella se encontró con Jacob y Lía nuevamente en el campamento. «Hermanas y hermanos», exclamó Raquel a su alrededor, «he sentido la presencia del Señor. Él me ha prometido que, aunque el tiempo de espera ha sido arduo, pronto veré la manifestación de su gloria. Por medio de mis súplicas, un regalo divino está en el horizonte». Lía la miró con una nueva mirada de entendimiento, y el amor fraternal comenzó a crecer entre ellas, donde antes solo existían celos y comparaciones. «Raquel, que nuestras oraciones conjuntas alcancen el cielo. No dejes que la sombra del pasado cubra nuestra unión», respondió Lía, con un brillo de esperanza en los ojos. Jacob, al ver el vínculo renovado entre sus dos esposas, sintió un peso levantarse de sus hombros. A partir de entonces, sentía que su familia se consolidaba bajo la bendición de Dios. «Que el Señor retribuya nuestras súplicas, y que todo lo que hemos pasado sea solo un cataclismo hacia lo que Él ha diseñado», proclamó Jacob con fervor. Así, mientras se sentaban juntos alrededor de la fogata, compartiendo historias de su viaje, las promesas del cielo comenzaron a entrelazarse con las realidades de la tierra. Las súplicas y esperanzas de cada uno se tocaban en el aire, tejidas de un manto divino. Pero, mientras la noche caía, el susurro aún reverberaba en el corazón de Jacob. «Lo que estás por recibir influirá en generaciones, hijo de Isaac, e incluso el destino de naciones se verá afectado». La promesa de Canaán resonaba en su espíritu como un fuerte eco de esperanza y misterio, preparando los corazones para lo que aún estaba por revelarse. Las noches posteriores a la reconciliación fueron intensas, marcadas por sueños de cambios y visiones de un futuro inminente. Los corazones de Jacob, Lía y Raquel estaban entrelazados, vibrando al unísono con las promesas de Dios, pero aún había corrientes ocultas de ansiedad que movían sus almas. Raquel, más profundamente que nunca, anhelaba ver cumplido el designio que había vislumbrado en su encuentro con lo divino. Una mañana limpias y frescas, mientras la primera luz del día se filtraba entre las copas de los árboles, Raquel decidió que no podría esperar más. Llevaba consigo un amor inquieto y una fe fresca, y se dirigió a un lugar solitario, como lo había hecho antes, buscando respuestas en la calidez de la presencia del Señor. En su confusión, las palabras de Dios resonaban en su mente. «Pronto verás la manifestación de su gloria». Pero, ¿cómo se manifestaría? Mientras su corazón golpeaba con fervor, comenzó a clamar: «Oh Dios de mis padres, muéstrame tu camino. ¿Cuándo llenará mi vientre de vida? ¿Acaso hay un propósito escondido en este tiempo de espera?». El aire se volvió pesado, como si la misma naturaleza cerrara los ojos en reverencia. De súbito, una voz susurrante emergió del silencio: «Raquel, escucha, la espera tiene propósito, el tiempo está orquestado por mí, pero también debo prepararte para el regalo que estoy por otorgar. No dará solo vida, dará lecciones para todo Israel». Mientras esas palabras reverberaban en su ser, una paz indescriptible invadió su alma. Aún así, se adhirieron preguntas y un claro sentido de misión dentro de su corazón. Cuando regresó al campamento, su espíritu aún bailaba con la esperanza renovada. Encontró a Lía, quien, al igual que ella, había estado reflexionando bajo el sol naciente. «Hermanas», dijo Lía, sintiendo que la profunda conexión entre ellas se había solidificado, «creo que debemos unir nuestras oraciones a un solo clamor. Nuestro hogar debe ser un lugar de fe y poder, donde los planes del Altísimo sean revelados y manifestados». Y así, juntas, comenzaron a orar, cada palabra una ofrenda de fe, cada súplica una nota en la melodía del propósito divino que se gestaba entre ellas.
El poder de sus oraciones se combinó en una intercesión ferviente que se alzó hasta el cielo. Mientras esto ocurría en la tierra, algo se movía en el cielo, y el corazón de Jacob, atento a lo que sucedía, se sentía inquieto. Una sensación de anticipación e intriga lo invadió al pensar en la promesa que el Señor había revelado. Pasaron los días, y la atmósfera del campamento se tornó vibrante. Las mujeres experimentaban progresos en su relación, aprendiendo a abrazar cada desafío con valentía y determinación. Aunque todas sentían que lo inesperado se cernía sobre ellas, el temor no las detuvo. En cambio, era una fuerza que les unió. Una tarde, mientras el sol se ponía en tonos anaranjados y dorados, Raquel tomó la decisión de encerrar su ruego en forma de fe tangible. Se acercó a Jacob y declaró: «Mi amor, ¿crees que me bendecirás para que podamos invocar la voluntad de Dios sobre nuestras vidas? He sentido que ahora es el tiempo de actuar». Jacob miró a su esposa con una mezcla de amor y asombro. «Si esa es la dirección que el Espíritu te muestra, entonces no dudaré en apoyarte». La fe de Raquel era contagiosa, y Jacob sintió que su futuro se iluminaba con la luz de una revelación. Sin embargo, el misterio permanecía. En el fondo de sus corazones, un profundo anhelo por lo desconocido comenzó a palpitar. Lo que estaba por suceder no sería simplemente un cambio en su familia, podría transformar a una nación entera. Así concluyó el día, pero un eco sagrado acompañó a las almas reunidas esa noche. El tiempo de la revelación se acerca. Lo que estoy por hacer cambiará el curso de la historia, parecía murmurar el viento en su andar. Los corazones de Raquel y Lía latían con la expectativa, pero más allá de los planes humanos, el Señor tejía una obra que superaría los límites de su comprensión. La luz del amanecer acariciaba suavemente el campamento, y un suave murmullo de esperanza se oía entre las familias. Raquel y Lía, fortalecidas por sus oraciones, se dispusieron a llevar el fervor de su fe a nuevas alturas. En el corazón de ambas mujeres había un latido firme y persistente, pues estaban convencidas de que pronto experimentarían la plenitud de la promesa divina. Una tarde, durante la preparación de la comida, Raquel sintió un impulso arrebatador. «Debo hablar con Jacob de nuevo», pensó en voz alta, mientras su mirada se fijaba en el horizonte. Con valentía se acercó a su esposo, quien en ese momento cuidaba de los rebaños. «Jacob», comenzó, «siento que el tiempo se acerca. Necesitamos acercarnos más al Señor. Necesitamos ayunar y buscar su rostro en esta búsqueda. ¿Qué piensas de hacer un sacrificio juntos para invocar su voluntad con mayor fervor?» Jacob, viendo la pasión en los ojos de Raquel, asintió. «Así será, amada mía. Ayunaremos y colocaremos nuestras vidas ante el altar del Altísimo. Sus caminos son más altos que nuestros caminos, y su tiempo es perfecto». Al siguiente día, decidieron apartarse en un lugar solitario, lejos de las distracciones. Con corazones humildes y un espíritu de súplica, comenzaron su ayuno. Se arrodillaron en la tierra polvorienta, cada uno con su propio anhelo. Sus oraciones combinadas fluían como un río de alabanzas, ofreciendo su fe como el incienso que asciende al cielo. Las horas se tornaron días, y a cada paso en su ferviente búsqueda, Jacob y Raquel se sentían cada vez más cerca del corazón de Dios. En la quietud de su espera, se presentaron ante el Señor con un clamor sincero. «Oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, venimos a ti en humildad. Revélanos tu propósito y extiende tu mano sobre nosotros, pues confiamos en tu soberanía». Mientras Jacob proclamaba sus ruegos, un profundo susurro realmente resonó en el viento. Era como si un eco de los tiempos antiguos emprendiera vuelo. «Mi pueblo, confía en mí, estoy por actuar, y vosotros seréis testigos de mi gloria». Raquel, sintiendo el peso de esas palabras y a la vez la ligereza de una brisa que la envolvía, cayó de rodillas.
La presencia del Señor era palpable, saturando el aire con una íntima paz que removía incluso las preocupaciones más profundas. Tú, oh Dios, has oído nuestro clamor, pero tu voluntad, ¿cuál es? Revela el propósito de esta espera, suplicó con fervor. Esa noche, el cielo estaba adornado de estrellas, tal como la promesa hecha a Abraham. Mientras el campamento dormía, Raquel fue despertada de un sueño profundo. En su visión, un ángel del Señor se le presentó envuelto en luz resplandeciente. Raquel le dijo, con una voz llena de autoridad y ternura, «Ha llegado el tiempo de tu anhelo. Dentro de ti habrá un hijo, y su nombre será José. Él será una salvación para muchos, su vida desbordará en bendiciones». Su corazón estalló de gozo y temor a la vez, sabiendo la importancia del mensaje que recibía. Pero ¿Ilía intercedió con preocupación? ¿Cómo hemos de enfrentar lo que viene? Ella también recibirá del manantial de mi gracia, respondió el mensajero divino. Ambas serán piezas vitales en el plan que estoy tejiendo. No solo vuestras vidas serán tocadas, sino el destino de toda una nación. Confía en mí. Mientras Jacob proclamaba sus ruegos, un profundo susurro realmente resonó en el viento. Era como si un eco de los tiempos antiguos emprendiera vuelo. Mi pueblo, confiad en mí, estoy por actuar, y vosotros seréis testigos de mi gloria. Raquel, sintiendo el peso de esas palabras y a la vez la ligereza de una brisa que la envolvía, cayó de rodillas. La presencia del Señor era palpable, saturando el aire con una íntima paz que removía incluso las preocupaciones más profundas. Tú, oh Dios, has oído nuestro clamor, pero tu voluntad, ¿cuál es? Revela el propósito de esta espera, suplicó con fervor. Esa noche, el cielo estaba adornado de estrellas, tal como la promesa hecha a Abraham. Mientras el campamento dormía, Raquel fue despertada de un sueño profundo. En su visión, un ángel del Señor se le presentó envuelto en luz resplandeciente. Raquel le dijo, con una voz llena de autoridad y ternura, «Ha llegado el tiempo de tu anhelo. Dentro de ti habrá un hijo, y su nombre será José. Él será una salvación para muchos, su vida desbordará en bendiciones». Su corazón estalló de gozo y temor a la vez, sabiendo la importancia del mensaje que recibía. Pero ¿Ilía intercedió con preocupación? ¿Cómo hemos de enfrentar lo que viene? Ella también recibirá del manantial de mi gracia, respondió el mensajero divino. Ambas serán piezas vitales en el plan que estoy tejiendo. No solo vuestras vidas serán tocadas, sino el destino de toda una nación. Confía en mí. Raquel despertó sobresaltada, sus ojos brillando con lágrimas de alegría, y corrió hacia Jacob para compartir las nuevas visiones que aguardaban en las alturas. No obstante, el sueño de Raquel era solo el principio de lo que estaba por venir. A pesar de la esperanza inmediata, la sombra de un dilema aún acechaba su corazón. Cuando revele el don de vida, ¿será suficiente para sustentar el amor y la paz entre nosotras? El eco de sus preguntas se cernía mientras el sol despuntaba en el horizonte. Así comenzaba el despliegue de un plan divino que no solo alteraría el futuro de Raquel, Lía y Jacob, sino que prepararía el camino para un líder que guiaría a su pueblo en tiempos de prueba. Mientras el sol ascendía en la bóveda azul, un nuevo día se despertó sobre el campamento. Los hombres comenzaron a salir, y en las chozas las mujeres se alistaban para atender a sus casas y a los niños. Sin embargo, en el corazón de Raquel, la promesa del ángel continuaba brillando como una antorcha en la oscuridad. Raquel, llena de un fervor renovado, buscó a Lía. La halló en la cercanía del pozo con un cántaro en la mano. Lía llamó con voz vibrante. «He recibido un mensaje de Dios en un sueño. Él me ha dicho que tendrá un hijo, y su nombre será José. Pero lo más importante es que tú también recibirás un don de gracia». Lía, al escuchar las palabras de su hermana, sintió una mezcla de alegría y temor.
¿Y si no soy digna de tal bendición? ¿Qué pasará con nuestro hogar y la paz entre nosotras? Su voz tembló. Dios ha prometido que su propósito va más allá de lo que entendemos, respondió Raquel, envolviendo a Lía en un abrazo. Debemos confiar en su plan. Quizá nuestros hijos serán amigos y fortalecerán nuestra unión en el amor del Señor. El día avanzaba y un espíritu de consuelo cernía sobre ellas. Juntas comenzaron a hablar sobre cómo cada una podría dedicarse en oración a Dios, pidiendo no solo por sí mismas, sino por su familia y su pueblo. Así como los patriarcas ante ellas, decidieron las mujeres invocar su favor. Mientras oraban, la tierra parecía vibrar con un eco de promesas. Las palabras fluían de sus labios, llenas de alabanza, como esencias de un incienso que se elevaba ante el trono del Altísimo. Señor, sostén nuestra casa, haznos dignas de lo que está por venir. Que la paz reine entre nosotras, rogaron unidas. Esa noche, mientras las estrellas titilaban como testigos en el cielo, el profundo silencio fue interrumpido por un suave soplo del viento que trajo consigo un susurro familiar. Una sombra de temor cruzó el rostro de Raquel al escuchar nuevamente la voz del ángel. Raquel, Lía, escuchad. Los días de prueba se acercan. Afirmad vuestra fe y uníos en corazones. Vuestra unión será la clave para lo que vendrá. Ambas se miraron, sintiendo el peso de la advertencia. ¿De qué pruebas habla?, preguntó Lía. Su voz era un eco de inquietud. Dios ha levantado un gran propósito, pero el camino será tempestuoso como el mar agitado. Deben estar listas para enfrentar la adversidad y los celos, porque la vida que se halla en vosotras será objeto de controversia. El ángel continuó. Raquel sintió como si el hielo le recorriera la espalda. Pero, ¿quién será contra nosotros si Dios está con nosotros? Recuerda, el camino del justo es como la luz de la aurora que brilla más y más hasta que el día es perfecto. El ángel concluyó sus palabras con una voz firme pero serena y se desvaneció en la oscuridad. Así, con corazones ardientes por la revelación y la anticipación de lo que estaba por venir, Raquel y Lía se unieron en oración con más fervor, llenas de determinación. Reconocieron que la promesa de Dios no solo les traería alegría, sino que también les demandaría sacrificio y valentía. Los días se volvieron semanas, y cada día el campamento se preparaba para cambios inminentes. El cielo, que parecía tan amplio y sereno, ahora también parecía estar cargado de presagios. Las nubes en el horizonte se agrupaban, y un susurro recorría los valles. Los planes de Dios son mayores que los designios humanos. Un día, mientras las mujeres compartían en el pozo del agua, un grupo de viajeros se acercó, trayendo noticias del reino de Labán, el padre de Jacob. Algo en sus rostros, cansados pero determinados, portaba un aire de cambio. Mientras escuchaban el relato de los viajeros, Raquel sintió en su interior que la trama de su historia estaba a punto de entrelazarse con algo aún más grande, pues en medio de la incertidumbre, Dios comenzaba a manifestar su soberanía. Así se deslizaba la historia hacia un desenlace asombroso, donde la fe de Raquel y Lía sería puesta a prueba, y el nacimiento de sus hijos no solo cambiaría sus vidas, sino que transformaría el destino de toda una nación en busca de redención. En el corazón expectante del campamento, donde sueños y temores entrelazaban sus vidas, la atmósfera se impregnaba de una profunda anticipación. Las palabras del ángel resonaban en la mente de Raquel y Lía, instándolas a unirse más que nunca en fe y oración, conscientes de que el futuro de sus familias dependía de su cercanía a Dios. Día tras día se dedicaron a buscar la dirección del Altísimo, cada oración elevándose como incienso, anticipando la manifestación de su gloria. Mientras tanto, la vida continuaba su curso, con sus tensiones y alegrías.
Los días eran un mosaico de fenómenos naturales y emocionales, donde el calor del sol castiga y el brillo de la luna ofrece una suave ternura. Raquel, sintiendo que algo en su interior palpitaba con fuerza, reunió el valor necesario y se dirigió a Jacob, sus ojos buscando en su esposo la comprensión que llenaría su vacío. Jacob comenzó con voz temblorosa pero firme. Dios me ha hecho una promesa y estoy convencida de que debemos prepararnos para lo que está a punto de suceder. Nuestro futuro necesita ser forjado con sacrificio y unidad. Jacob, viendo la convicción en el rostro de su esposa, asintió, su alma llena de amor y un renovado sentido de propósito. Mientras tanto, Lía, animada por los pasos de su hermana, también sintió el llamado de Dios. «Amor mío», se dirigió a Jacob, «la gracia del Altísimo estará sobre nosotras y debemos encontrar nuestro papel en el gran plan que se despliega ante nuestros ojos. Las palabras del ángel nos han prometido bendición, pero también cierto desafío». Los días se hicieron semanas y pronto las mujeres comenzaron a sentir que el tiempo del cumplimiento se acercaba. Fue en una noche iluminada por la luna llena que la calma aparente se rompió con la llegada de la noticia de la familia de Labán. Un mensajero trajo el relato de las obras de Labán y la incertidumbre sobre la tierra que habían dejado atrás. Todo parecía girar en el aire, como si el destino mismo estuviese esperando. «Jacob, hay rumores de disturbios alrededor de Labán», informó el mensajero con mirada grave. «Su corazón se ha llenado de resentimiento y hay quienes desean reivindicar lo que creen que les pertenece». Jacob sintió el rigor del pasado apretarse en su pecho. Las decisiones que había tomado resurgieron en su mente como sombras amenazantes. En un momento de introspección, Jacob recordó las palabras de Dios. «Volverás a la tierra de tus padres, y yo estaré contigo». «¿Qué debemos hacer?», preguntaron Raquel y Lía, sus corazones palpitando de incertidumbre. «Las pruebas están a la vista, y debemos estar preparados», respondió Jacob. «Dividiré nuestro campamento en dos, para que si el peligro se acerca, al menos uno de nosotros pueda escapar». Las mujeres escucharon con aprensión. Con la llegada del alba, la familia se vio envuelta en un caos organizado, preparándose para lo que pudiera venir. Sin embargo, en medio de la confusión, un rayo de luz emergió. Fue entonces que Raquel sintió otro llamado dentro de sí, un eco de la promesa que resentía desde el interior. «Pronto daré a luz a un hijo que resonará en la historia misma». Cierta noche, mientras la niebla cubría el campamento, Raquel se sentó a orar con fervor. «Oh Señor», clamó, «te ruego que guíes mis pasos y el de mi familia, protege mi vientre y mi hogar, que tu perfecta voluntad se realice a través de mí». Y mientras ella oraba, sintió una conexión divina, como si el cielo mismo abriera las compuertas de los cielos. Al dar la vuelta, encontró a Lía oyendo su oración. «Raquel», dijo Lía con dulzura, «en este momento de tribulación, los corazones de nuestras familias deben unirse más que nunca. ¿Qué dices si hacemos un pacto, orar entrelazadas, buscando avanzar juntas en el propósito de Dios? Nuestros hijos serán fuertes en tiempos difíciles». Raquel, conmovida, se unió a su hermana y juntas doblaron sus rodillas, dejando que la fragilidad de sus corazones uniera sus voces en un clamor unificado, elevando su fe por encima de sus luchas. El cielo escuchó. Pasaron días de preparación y oración, pero el aire seguía cargado de tensión, como un trueno a punto de estallar. Sin embargo, con cada oración, Dios se hacía más presente, y las promesas de la mañana eran como luces que empezaban a deslizarse por los rincones oscuros. Finalmente, cuando el alba de un nuevo día se asomó en el horizonte, Raquel sintió que su cuerpo vibraba, y en la profundidad de su ser supo que el tiempo había llegado. Al no poder contener la alegría ni el temor que la invadía, fue en busca de Lía. «Hermana», le susurró, «el momento que hemos esperado se acerca. El viaje que hacemos juntas está a punto de revelarse en un milagro».
El latido de sus corazones comenzó a sincronizarse, y la confusión que había reinado entre ellas se disolvió en ese instante. Una promesa compartida, cultivada en oración y profundo amor fraternal, las unió en honor a lo que estaba por manifestarse. Así, mientras la luz del nuevo día desnudaba las sombras de la noche, el susurro del Altísimo comenzaba a hacer eco entre ellas, y los destinos que habían sido entrelazados se preparaban para ser revelados. Las sombras de los desafíos aún aguardaban, pero en el profundo impulso de la fe, la historia tomaba un nuevo giro. Las promesas de Dios se estremecían en su interior, mientras el gran plan soberano comenzaba a desatarse. ¿Qué vendría después? La palabra estaba por desvelarse, y la creación tiembla frente a la soberanía de su Creador.